Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre respondo a las preguntas de mis jugadores. Y hoy tengo una pregunta muy interesante, muy interesante de un coaching que acabo de hacer con un jugador. Y es una pregunta que también me suelen hacer jugadores, sí, jugadores que trabajan conmigo, en general, de distintas edades. Y la pregunta es, ¿por qué siempre sigo queriendo satisfacer a los demás? La pregunta correcta era ¿por qué siempre una parte de mí sigue queriendo satisfacer a los demás? O sea, ¿por qué quiero siempre satisfacer a los demás? Para los que no me conocéis, soy Maite Iriarte Rego, también Torres Terry, psicóloga del deporte especializada en tenis, mental coach de éxito, mental coach para tenistas. Y esta pregunta es muy interesante y quiero analizarla con vosotros porque seguro que te identificas con ella. ¿Quién de nosotros no tiene la sensación de que hay una parte suya que quiere satisfacer a los demás más de lo que es necesario? En este caso, el dilema con el que se encontraba el jugador era que sentía muchísima presión por satisfacer a los demás, es decir, presión de expectativas de los demás. Es decir, más o menos lo que estuvimos analizando es que, bueno, pues sus entrenadores tienen expectativas, de hecho le dicen que es el chico con más potencial o más trayectoria en la academia donde está. Sus padres están invirtiendo tiempo y dinero, luego también quieren no decepcionarles, cumplir sus expectativas, etcétera, etcétera. Entonces decía, y además quiero ir a un tenis college y ahí voy a jugar para la universidad y voy a tener todavía más presión, más expectativas. Entonces decía, y realmente no todos mis entrenadores me dicen juega para ti, no pienses en lo que los demás esperan de ti, simplemente juega para ti, disfruta tu juego, pero es muy complicado. Y además esa afirmación es correcta, pero no del todo, porque realmente tú no juegas para ti, sino que juegas para el tenis. Te entregas tú al juego, a lo que demanda el juego de ti. Entonces ha sido muy interesante el análisis de esta pregunta, como sabéis, siempre desde de mí, analizando la raíz de los problemas. Entonces yo le preguntaba, dime una cosa, ¿qué es, o sea, por qué hay una parte de ti que siempre quiere satisfacer a los demás? ¿Qué temes si no satisfaces? Pues que no cumplo las expectativas. Y si no cumplo las expectativas, ¿qué pasa? Pues que me siento culpable, me reprocho, pienso que les he defraudado a todos. Y cuando acabo un partido y no lo he ganado o no he rendido como creo que tendría que rendir, pues entonces pienso que no lo hice bien, que pude haberlo hecho mejor, y entonces me siento muy culpable, empiezo a dudar de mí, a que no hago las cosas bien, me siento mal, etcétera, etcétera. Digo, vale, entonces lo que utilizas es la culpa en vez de la responsabilidad. Es decir, no te haces responsable de la situación, sino... Y ahí fue cuando me metí y dije, ¿qué ventaja tiene la culpa para ti? Si tú te haces reproches, porque además me dijo, Maite, el problema que yo tengo es que me presiono mucho, me tenso en los partidos y entonces juego todavía peor y partidos que podía ganar los pierdo. Digo, claro, o sea que sabes que no funciona, pero aún así eliges sentirte culpable y presionarte, no querer defraudar. Entonces yo le decía, o sea, si tú te sientes culpable y si y te reprochas a ti mismo, quiere decir que te sientes un poco víctima de las expectativas de los demás. Dices, sí, es que no les quiero decepcionar. Y es más, cuando no me salen las cosas bien, pues yo mismo me recrimino y además tengo dudas, no confío en mí, pienso que no lo voy a conseguir, si a lo mejor no soy tan bueno como los demás creen y o que esa expectativa y esa creencia que tienen en mí, digo, pero para ti las expectativas son en sí negativas, o sea, piensas que no deberían tener las expectativas, y dicen, no, si tienen expectativas quiere decir que creen en mí, o sea, es decir, que ven algo en mí que es que yo puedo desarrollar, o sea que para mí las expectativas son positivas. Lo que es negativo es defraudar esas expectativas cuando el resultado es malo. Digo, vale, entonces cuando el resultado no te gusta, lo que haces es sentirte culpable. Y lo que no haces, digo, y le hice la pregunta, ¿y qué no tienes que hacer mientras que te sientes culpable, estás reprochándote a ti mismo, estás diciendo no lo hice bien, debería haber hecho esto, pude hacerlo mejor, y estás así? Incluso pensando que si sirves para el tenis. ¿Qué es lo que no tienes que hacer? Me dice, analizar y corregir. Digo, exactamente. Y eso es hacerte responsable. Es como el que va a la tienda, al supermercado, con una bolsa grande de compra,
se da la media vuelta y tira 20 botes de mermelada que estaban puestos en una estantería. ¿Qué hacemos normalmente las personas? ¡Oh! ¿Pero cómo he podido ser tan bobo? Por Dios, qué mal, qué día llevo. ¿Y qué es la ventaja de sentirte culpable, tener mala conciencia, de recriminarte? Pues la ventaja es que no tienes, o sea, que no tienes que, o sea, que los demás no te van a recriminar más, te van a decir, bueno, no se preocupe, señora, tampoco es para tanto, tal, o que no tenga, o sea, lo que no tienes que hacer es decir, a ver, he tirado 20 botes de mermelada, ¿cuánto cuesta esto? Dígame que se los pago y ya está, y no tengo que sentirme mal, porque al sentirme mal lo que hago es que no quiero que los demás me recriminen y no quiero hacerme responsable de las consecuencias de mi comportamiento. Eso no nos gusta. Hacerte responsable de los comportamientos quiere decir, pues yo le preguntaba, ¿y qué pasa si te sientes bien después de haber jugado mal? Es decir, no te influyen tus emociones. Eres capaz de estar en paz con ese rendimiento. Es decir, no quiere decir que te guste, pero que puedas estar en paz. Dice, bueno, pues entonces pensaría que como que no me importa, que me da igual. Entonces puede ser que el sentirse mal, culpable, sea un motor, pero también es un mecanismo, o sea, tiene varias funciones. Es un motor, luego además es una estrategia para que no te critiquen más, para que no te desmenucen después de haber rendido mal. Y además nadie va a poner expectativas demasiado grandes porque no quiere que sufras. Y además no te tienes que hacer responsable, te sientes víctima y no tienes que cambiar nada. O sea, al final esa mala conciencia, esa culpa lo que hace es que puedas seguir haciendo más de lo mismo. Y además llegamos a una conclusión muy interesante y es que el sentirte mal contigo mismo, el no querer, el tener esa mala conciencia, lo que te hace es que quieres a toda costa, porque yo le decía, ¿por qué es tan importante para ti no defraudar a los demás? Dice, porque no quiero que piensen mal de mí. Digo, entonces lo que te importa más a ti es que los demás piensen que eres... Digo, ¿qué pensarías? Que le hice la pregunta, ¿qué pensarías si los demás se sienten defraudados y a ti no te importa? Diría, pues que sería un egoísta. Digo, entonces a ti te importa más ser buena persona que tener éxito en el tenis. De ahí se hizo el silencio. Digo, por eso esa es la respuesta. Por eso siempre una parte de ti se quiere seguir satisfaciendo a los demás porque prefieres ser buena persona a tener éxito en el tenis. Y ahí es donde hemos empezado a desmenuzar el problema, porque ponerte más pequeño de lo que eres, o sea, dices que si yo me sintiese, o sea, si a mí no me importase defraudar a los demás y si no me importase hacer las cosas mal, sería un egoísta. Digo, sí, pero es que también es egoísta hacerte pequeño, sufrir, decir que no sirves para esto, eso también es muy egoísta. Se quedó callado, digo, y mala persona, ¿quién es buena o mala persona? Es un comportamiento, no eres ni tu comportamiento ni tus resultados. Luego, tienes que quitarte, en este momento, que fue lo que averiguamos, vives en la intención de ser buena persona, es más importante para ti ser buena persona y que pongan en la tumba, no ganó Wimbledon, pero fue muy buena persona. Dice, no, yo eso no quiero decir. Si es que además el ser buena persona no tiene que ver con que no te ocupes de las emociones de los demás, porque digo, alguien puede controlar tus pensamientos. O sea, si yo te digo, tienes que pensar esto, ¿quién elige al final lo que pensar? Tú mismo. Entonces, ¿para qué quieres controlar a los demás? Digo, ¿eso no es egoísta también? Querer controlar lo que piensan y sienten los demás. Dice, pues tienes razón. Y ahí se desata todo el nudo. Así que un coaching muy interesante, que me parece que seguramente os puede ayudar a vosotros también. Y bueno, pues os deseo un feliz fin de semana y esta es la respuesta de por qué siempre hay una parte de mí que sigue queriendo satisfacer a los demás. ¿Por qué quiero satisfacer a los demás aún sabiendo que no tengo por qué hacerlo? Esas son las estrategias de la mente y de las emociones. Un abrazo y si te gusta la forma en que hago el approach para quitar los nudos de raíz y sabes que te puedo ayudar, hay la posibilidad de coger una sesión gratuita conmigo. Miraremos tu situación particular e individual para que tú puedas quitar eso que te está frenando y pasar al siguiente nivel de éxitos. Un abrazo, chao, chao.